consideramos, y creo que diríamos que sin equívocos, es un invitado de lujo. Ya eso lo dirá Miguel Ángel Campos. Él es biólogo graduado de la Universidad del Zulia y bueno, ha tenido a partir de allí múltiples actividades como entomólogo, espeleólogo y biogeógrafo, con interesantes investigaciones zoológicas, pero eso ya lo ampliará Miguel Ángel Campos. Yo estaba revisando la ficha que hicimos para la primera edición del Diccionario General del Zulia y bueno, nos quedamos cortos porque falta actualizar muchísimas cosas. Ángel. Sí, bastante agua por favor. Sí, así es. Y bueno, ya esas cosas las dirá Miguel Ángel. Él fue, como ustedes saben, director del IBI 2008-2011, donde desarrolló una importante actividad allí. Viloria es autor y coautor de más de 110 artículos científicos, más de 210 artículos científicos populares y 8 libros, incluida la referencia estándar Catálogo de las plantas hospederas de las mariposas neotropicales. Nosotros habíamos reseñado como primera publicación del doctor Viloria Fuente para el estudio de la Sierra de Perijá, que fue una publicación del Rectorado de Luz en 1997. De ahí parten las publicaciones en forma de libro. Sí, ya Miguel Ángel, te dejo la palabra. Gracias. Y bienvenido y gracias por aceptarme esta invitación. Buenos días. Bueno, ya Jesús Ángel adelantó algunos datos sobre la biografía intelectual de Ángel Viloria. De todas maneras, a mí me parece que Ángel Viloria ejecuta un género en Venezuela de investigación intelectual, de escritura, quiero decir, que tiene una tradición importante pero que es poco recordada. Es decir, desde las ciencias naturales, él desarrolla una vida intelectual donde la historia, la literatura, el arte, la música adquieren, digamos, un brillo muy particular, siempre desde el rigor de las ciencias naturales, porque hay como una metodología, una disciplina muy particular, quiero decir, de las ciencias naturales, que él pone en función cuando toca esos otros horizontes, ¿no?, del saber de la disciplina. Y estoy pensando en autores como Herminia Arizmendi, estoy pensando en autores como Gilberto Antolínez, Lisandro Alvarado. La lista no está corta. Entonces, Ángel está en una especie de anacronismo, como definía Murena el anacronismo. El anacronismo no es estar desfasado, es estar contra el tiempo. Es decir, estar contra el espectáculo, contra la moda y reivindicar, digamos, elementos de la clasicidad, de la tradición. De todas maneras, Ángel es un especialista en lepidópteros, mariposas, y un poco como Nabokov. Claro, Nabokov era más bien especialista, era como ninfanófilo, es decir, debilidad por las especies inmaduras y juveniles, Lolita. Pero lo que quiero decir es que lo que ejecuta Ángel, esa entomología, se aviene muy bien con un mundo intelectual de la variedad de los intereses de la imaginación y del pensamiento. Lo otro es que Ángel es lo que diríamos un hombre de acción, alpinista, espeleólogo. Ángel es uno de los que digamos, subió al pico más alto del occidente, el Tétari, hace muchos años, y tiene mucho que decir sobre la gran cueva que hay en Perijá, que creo que es la más larga de Venezuela, una de las más largas, que Ángel también estuvo en esa expedición, la reconoció. Entonces, cuando digo que es un hombre de acción, es que su pasión por las ciencias naturales se expresa
no solo en la investigación, sino en el contacto directo con un mundo vivo, que en definitiva es lo real. Y a mí me parece que no hay poca cosa, ¿no? Lo que él tenga hoy que decir sobre Isla de Toba, tendría que decirlo sobre la Sierra de Perijá, o más, diría yo. No hay ninguna región en Venezuela, hasta donde yo sé, que tenga un libro como la bibliografía de la Sierra de Perijá. Se publica en el año 97-98, bueno, un libro de casi 300 páginas con infinitas entradas sobre la Sierra de Perijá. Es decir, la tradición que conocemos, nuestro José Antonio de Armachiti, los Vilas, Marco Aurelio Vilas, que hizo 22 tomos sobre la geografía de Venezuela, no hay una bibliografía así de una región en particular. Ángel hizo ese libro, hizo su otro libro que se llama Investigaciones de la Naturaleza, Episodios de la Naturaleza Limítrofe, que ya son ensayos largos, particulares, sobre la Sierra de Perijá, de tal manera que es el gran biógrafo, diría yo, de la Sierra de Perijá, un lugar extraordinariamente importante, no solamente para el estudio de la naturaleza y las diferentes especialidades de la biología, en fin, la zoología, sino para la geopolítica, ¿no? Eso está más vivo de lo que creemos, ¿sí? Los límites con Colombia y todo eso, y los orígenes. De tal manera que sí, es un bibliófilo, pero también es un conocedor. Yo creo que uno de los mejores conocedores del rock, la génesis del rock en Venezuela, que nace en Maracaibo. Hay como otro libro que está allí en Escorzo, en Los Gatos. Y ni se diga que hay muchos nominativos Viloriae en lo que se llama la sistemática, es decir, le ha dado nombre a nuevas especies de lepidópteros y diurnos y nocturnos. Y eso es, bueno, lo que hace un científico. Es decir, en el caso de Ángel, la sistemática, la identificación de especies, la cladística hasta la cosa lineal más básica. Ese es su oficio. Es decir, graduado en King's College de Londres, y sus tutores de laboratorio estuvieron en el Museo de Historia Natural de Londres, de tal manera que tenemos desde el punto de vista académico una figura absolutamente singular. Y nada, nosotros sabemos algo de Isla de Toba, la cantera de la caliza con la que se construyó buena parte de Maracaibo, pero Ángel Viloria sabe mucho más que nosotros de Isla de Toba, y esas noticias pueden ser olvidadas, pero bueno, muy interesantes para nosotros que estamos aquí muy cerca de Isla de Toba. Así que nada, yo me siento feliz de ser amigo de Ángel Viloria, una amistad de muchos años. Tuvimos unos meses en Londres cuando yo lo visité allá, y nos batimos todo Londres en una silla de ruedas que le entregamos despedazada, ¿verdad? Yo fui a hacerme una prótesis y sí, no quedó lugar de Londres porque todo fuera. Así que bueno, los dejo con una persona que sí, es muy ilustrado, es un enciclopedista, pero es un hombre que sabe crear con sus intuiciones. Gracias, Jesús Ángel Parra, Semprún Parra. Quiero haberlo visto antes como Parra, pero bueno. Sí. Disculpe, olvidé decir que Ángel es miembro fundador del Centro de Estudios Zulianos José Domingo Russo. Ajá. Bueno, ante todo, muy buenos días. Mi agradecimiento a Miguel Ángel Campos por sus elogiosas palabras. Yo sé que él quiere comprimir cosas. En medio de todo hay una gran amistad de muchos años y de muchos momentos compartidos, buenos y malos, ¿no? Empezando por algunas veces que nos escapábamos cuando yo era estudiante, a pescar en la noche, por allá por la zona de Isla Dorada, ¿no era? Íbamos a pescar cuando se podía andar de noche por Maracaibo, hasta altas horas de la noche por ahí tirando anzuelos. Y principalmente al amigo Jesús Ángel
Semprún, director del acervo histórico del Estado Zulia. Por aceptar esa sugerencia, yo tenía que venir a Maracaibo para otros asuntos, un viaje muy breve, lamentablemente, porque siempre hay mucha intensidad en todas las cosas que yo hago en esta ciudad donde yo nací y donde me crié y donde viví hasta los 27 años sin haber salido para ninguna parte, bueno, excepto para algunos sitios cercanos, pero digamos, no me había mudado de Maracaibo en 27 años. El acervo histórico, pues que lo conozco también desde hace muchos años porque lo visitaba para consultar fuentes de información. Creo que es un baluarte que tenemos en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, que debemos conservar, tratar de mantener, luchar, combatir todos los contratiempos y todas las eventualidades históricas que ocurren en nuestro país, para mantenerlo y hacerlo crecer. Yo agradezco mucho la invitación de parte del acervo y también agradezco mucho la invitación de parte de los compañeros Miguel Ángel Campos, el profesor Pedro Romero, Rafael Molina Vilche, varias otras personas que están acá, que son el profesor Germán Pexol, miembros fundadores del Centro de Estudios Zulianos, José Domingo Ruz, donde fui amablemente invitado y acepté. Me parece una buena iniciativa. Veo muchas caras conocidas hoy aquí. Por allá tengo al amigo que es cronista de la región de Mara y sabe bastante, probablemente más que yo, de Isla de Todas, pero no sé si sabrá. Él sabe de muchas cosas que yo voy a hablar aquí porque la hemos conversado, pero la cuestión es organizar los conocimientos, organizar la información, que es lo que a uno le cuesta tiempo y le cuesta ponerle un poquito de disciplina, ¿no? A veces tengo por ahí, bueno, Mario Fernández, el profesor Nelson Fernández, el amigo Ender Carrizo, Nelson Bracho, mi hermano Juan Viloria, perdón, ya le puse mi nombre, y Son Rivas, Tito Barro, está bastante gente conocida. Agradezco a todos su presencia acá porque fue un poco misterioso en el sentido de que no quise asignar un título que diera mucha información sobre lo que iba a hablar, precisamente porque me gusta dar pequeñas sorpresas. La información que yo voy a aportar hoy acá en general ya está disponible, ya ha sido publicada. Yo tengo algunos elementos para enriquecer, digamos, hipótesis que habían emergido sobre eso, o para afirmar, o para crear nuevos debates sobre hipótesis históricas, porque hay problemas históricos difíciles de resolver. Y yo voy a plantear, entre esas noticias que son variadas, que tienen que ver con mi profesión como zoólogo, otras no tienen nada que ver con la zoología, y les voy a explicar por qué. Un amigo de nosotros, de muchos de los que estamos acá, que vive en Caracas, vinculado con el ambiente cultural zuliano, que vivió en el Zulia muchos años, creo que no es nacido en el Zulia, pero me escribió por el teléfono y me dice: ¿vos sois historiador profesional o aficionado? Cuando vio el aviso que se hizo de la conferencia. Y yo le dije, bueno, yo hago historia de la biología. Yo soy biólogo, pero yo he hecho historia de la biología y no solamente me la he hecho, sino que la he escrito. Entonces, yo no sé si para ser historiador hay que estudiar historia o para ser filósofo hay que estudiar filosofía, eso no lo sé. El caso es que uno poco a poco va como derivando, y como tengo intereses en muchos campos, pues ocurre eso, ¿no? Yo no me voy a presentar aquí como historiador. Agradezco el gesto tanto del Centro Ruz como del acervo de darme ese calificativo que me enorgullece. Si no, me voy a presentar como una persona que estudió biología y voy a empezar hablando un poquito de biología, porque creo que en la vida de nosotros, los zulianos, especialmente los maracaiberos, Isla de Todas está atravesada allí en muchas cosas, la Isla de Todas. Hay gente en Maracaibo que no conoce Isla de Todas, pero hace unas generaciones atrás, un par de generaciones atrás, o mi generación, todo el mundo iba a Isla de Todas. Era un paseo casi que obligado conocer la Isla de Todas. Y uno veía que traían piedras extrañas de Isla de Todas, cristales transparentes o semitransparentes, que eran, después de años revisando con mi hermano y otra gente, son cristales de caliza, ¿no? Porque es una isla en su mayor parte de roca caliza.
Le voy a pedir al amigo allá que por favor me apaguen la luz para que veamos. Yo no quiero que me vean la cara, es preferible que veamos las gráficas. Bueno, comienzo indicando que yo trabajo desde hace 23 años, después de haber trabajado 11 años en la Facultad de Ciencias de la Universidad del Zulia, donde estudié. Trabajo en el Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigación Científica. Esta presentación yo tengo planificada presentarla en la Sociedad Venezolana de Espeleología, en Caracas, porque yo soy miembro de la Sociedad Venezolana de Espeleología desde 1988. Y vamos a hablar de espeleología en esta pequeña isla, vamos a hablar un poquito de espeleología. Y también en nombre del Centro de Estudios Zulianos José Domingo Ruz, al cual, como bien lo ha dicho Miguel Ángel, pertenezco. No me quiero acelerar, no estoy apurado, tengo muchas gráficas, voy a tratar de que la conferencia dure entre 45 minutos y 1 hora para no aburrir. Y entiendo que estamos presentando el nombre del acervo histórico, hoy 13 de mayo, en Maracaibo. Esta es una fotografía, muchas de estas imágenes no son mías, son imágenes, buenas compañeros biólogos de la Facultad de Ciencias, bienvenidos. Claro. Son imágenes, algunas son tomadas de otros autores, algunas las he tomado de sitios web que están, digamos, libremente accesibles. Hay fotografías mías, hay imágenes que he tomado hasta ayer con el teléfono. Entonces esto es una vista panorámica de un ángulo de esa isla de Toa, que es una isla que no es de arena, no es una isla, no es un banco de arena sino que es una montañita. Esta isla es muy pequeña, se recorre a pie en un día. Y para contextualizarlo, esto no lo hago para los maracaiberos, esto lo hago porque pienso darlo en Caracas, que a veces la gente se desorienta, pero esa isla está donde está el estrecho del lago, un poquito más arriba, muy cerca de la salida de la desembocadura del río Limón. No tengo cómo apuntar, pero creo que todos estamos más o menos bien orientados. Ya yo no uso casi mapas de papel, sí, uso bastante imágenes de satélite que son precisas, pero también voy a mostrar unos cuantos mapas históricos acá. Y cuando hacemos un acercamiento, vemos, hay una zona oscura allí después de la nube, en la costa occidental, y hay un pequeño punto en el borde que es blanco, un pequeño punto blanco por debajo de un promontorio que es San Carlos. Ese punto blanco es Isla de Toa, es una cosa muy, muy pequeña. Digamos que a una escala nacional, relativamente insignificante. Y a una escala continental, totalmente insignificante. Y a la escala global, pues no existe. Digamos, existe para nosotros, cuando le demos la importancia a su existencia. Y viéndolo desde una perspectiva, esto es una proyección generada por un computador usando información geográfica, esos sistemas de información geográfica que existen ahora. Vemos que dentro de la cuenca del lago de Maracaibo, que es ese gran brazo allí abierto, un brazo que es la cordillera de Mérida y el otro que es la Serranía del Perijá, y por allá vemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es importante, pero la voy a mencionar. No hay un cierre completo de esa cuenca, pero eso es una cuenca única, no hay nada como eso, digamos, ubicado latitudinalmente en ninguna parte del mundo, que esté cerca del Ecuador, que tenga un tamaño tal que sea como una olla, con un lago inmenso en el centro, y esa abertura que hay allá después del estrecho, esa abertura casi que no existe. Esa abertura para que pasaran los barcos grandes en el siglo XX, hubo que canalizarla, hubo que institucionalizar un organismo que se encargara de esas canalizaciones. Estuve hablando hace poco con el profesor Pexor Pernilla sobre eso, un instituto de canalizaciones, y esa zona de bajos de arena, que se ha conocido como la barra del lago de Maracaibo desde hace siglos,
tiene su nombre, es la barra difícil de pasar, necesita expertos, prácticos para pasar. Aún existiendo los canales dragados por el Instituto Nacional de Canalizaciones a partir de los años 1950, entiendo que inició eso, pero en algunas fechas no tengo mayor precisión. Si hay alguien que desee corregir fechas, no tengo ningún problema. Esa barra está formada por bancos de arena, y eso indica completamente que hace unos 100.000 años, 20.000 años, cuando hubo los últimos periodos glaciares registrados en la geología planetaria, el lago estaba cerrado totalmente, era totalmente agua dulce. El lago se ha cerrado y se ha abierto muchas veces por los ciclos glaciares. Cuando apenas baja 10 metros el nivel del mar y ha llegado a bajar en los últimos 100.000 años más de 250 metros, se cierra el lago. Entonces, la entrada al lago y la famosa salinización del lago por la apertura del canal de navegación ha ocurrido también naturalmente. El lago, a través de los ciclos geológicos, se ha salinizado y se ha desalinizado porque se cierra y se abre. No es un sitio estable. Esa barra es uno de los sitios más inestables que hay y fue desde muy temprano objeto de estudio porque significó un problema para el comercio de Maracaibo, sobre todo cuando se empezó a exportar petróleo. La salida al mar es a través de la barra del estrecho y barra de Maracaibo, ¿verdad? Yo, como les he dicho, yo hablo de Isla de Toa. Yo no hice un trabajo sobre mariposas de Isla de Toa, pero un estudiante mío sí lo hizo. Ascanio Rincón, nativo de Isla de Toa, algunos acá lo conocen. Él no está ahora en el país. Él también es doctor en ecología y es paleoecólogo y paleontólogo muy destacado, nativo de Isla de Toa. Yo estudio mariposas. Esa es mi especialidad en la zoología. También he estudiado otros animales, muchos otros, desde ballenas hasta escarabajos acuáticos de 1 milímetro de largo. Pero básicamente yo estudio las mariposas más feas, que son esas marrones que vuelan en las altas montañas de los Andes. Esa es mi especialidad. Yo hago estudios de biogeografía y de taxonomía de esas mariposas, o sea, las clasifico. Y te puedo decir, desde el año 83, vendrían a ser ya 40 años, más o menos, de trabajando con mariposas. Hago esta aclaratoria porque voy a empezar esta presentación indicando por qué yo llegué a interesarme en aspectos históricos de Isla de Toa. Yo tengo mucho interés en la historia de la zoología de Venezuela. Y en algún momento, hace como 4 o 5 años, con un compañero que ahora es presidente de la Sociedad Venezolana de Espeleología y también le interesa la historia, empezamos a indagar, dijimos, mira, no vamos a buscar más en libros recopilados recientemente, vamos a buscar en fuentes originales los primeros datos de fauna de Venezuela. Queremos escribir sobre los primeros datos de fauna de Venezuela y encontramos 3 registros del siglo XV. No estoy hablando de 1500, estoy hablando de entre 1498 y final de 1499. Hay 3 registros. Uno es ese mapa que está allí, es el primer mapa, es una copia del primer mapa de Venezuela. No se lee, pero muestra más o menos la costa, que por cierto es bastante precisa y quiero hablar sobre eso, ¿no? Nosotros tendemos a pensar que la gente de antes hacía las cosas mal, eran imprecisos. No, eran muchísimo más precisos que los cartógrafos del siglo XVIII y XIX. Entonces, tenemos un registro en una carta de Cristóbal Colón, de 1004. Cristóbal Colón escribió bastantes cartas. Cuando él pasa por la Boca del Dragón, entre Trinidad y la península de Paria, ellos envían gente a comunicarse con los indígenas. No se sabe si bajaron a tierra o no, todo entra ya en el campo de la especulación. O se encontraron las canoas con la gente de Paria, y entre los obsequios que ellos reciben en
en los intercambios que hubo en ese momento, que fue un intercambio totalmente amistoso, o por lo menos no hay registrados incidentes violentos, ellos reciben, y lo escribe el mismo Cristóbal Colón, unos gatos paúles. Esos gatos paúles ya está revelado en un artículo publicado por un colega que trabaja en el Centro de Antropología de Libia, eran los araguatos. El primer registro del territorio venezolano son los araguatos, gatos paúles que recibe en la embarcación vivos Cristóbal Colón. No sabemos si llegaron a España o no llegaron, pero los recibió en ese viaje de 1498, el tercer viaje de Cristóbal Colón, en el cual él le dio el nombre a esa península de Tierra de Gracia, sin saber aún que era parte del continente sudamericano. Posteriormente ocurre un incidente que es motivo de una disputa. Alonso de Ojeda, que era nacido en una población llamada Cuenca, en España, era un piloto naval que acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje a América y conoció la ruta de Cristóbal Colón. Y esa gente, todos los sucesos en esa época ocurrieron mucho más rápido de lo que nosotros creemos, porque estaban enviándose cartas, dando parte de los descubrimientos y había competencias e intereses diversos entre todos. Ojeda regresa después de pasar 6 años en la isla de la Española, en Santo Domingo, porque hay historias de Ojeda que lo incriminan de haber sido perseguidor de indígenas en la isla de Española, porque captura a uno de los jefes. En un incidente de engaño, de violencia y todo, porque era uno de los jefes indígenas de la región, que era una persona defensora de su territorio, no quería intercambiar con españoles y pasan cosas, pues. Cristóbal Colón dejó su gente en el primer viaje en español y cuando regresó los habían matado a todos, porque pasaron incidentes, desavenencias desagradables, problemas de cualquier índole. A veces uno piensa que son diferencias políticas, diferencias de ideología, a lo mejor fue un problema con mujeres, uno no sabe. Por lo general el problema ocurrió por algo muy simple. Es más, creo que hay alta probabilidad que el incidente ocurrió por mujeres. Lo digo no para presentarme peyorativo, sino para ejemplificar que la naturaleza humana es algo esencialmente simple. Ojeda, estando en España de regreso después de 6 años, desde 1405 años, 1493, viviendo en la Española, regresa a España y estando en España se reciben unas cartas de Colón del tercer viaje donde daba noticia de los descubrimientos de la costa venezolana, que realmente sin saberlo toca parte de la costa venezolana, pasa por la isla de Margarita y no la reporta, la guarda en sus diarios pero no la reporta porque encontró las perlas de la isla de Margarita y no las notificó. Colón no notificó, de eso también existe un trabajo. Lo que yo estoy diciendo acá no lo estoy inventando yo, un trabajo del doctor Werner Wilbert, su esposa, Cecilia Ayala, en donde ellos concluyen que Colón escondió la información de la isla de Margarita. A propósito, Ojeda inmediatamente, que era un hombre bien apadrinado, de familia influyente, consigue cómo financiar una expedición con 2 barcos, creo que eran 2 barcos, y sale inmediatamente, en mayo de 1499, sin haber acordado con Cristóbal Colón, que ya tenía, digamos, las licencias de almirante del mar Océano y de poses, digamos, de gobernador de todo lo descubierto. Ojeda sale sin permiso. Esa expedición fue paralela a una expedición pirata, si se quiere, apadrinado por gente influyente de Sevilla, con plata que él tenía y vota 57 personas en total, entre quienes venían un cartógrafo vasco muy bueno, extremadamente bueno, Juan de la Cosa, y venían 3 italianos, entre esos venía Amerigo Vespucci, que era un comerciante. Esa expedición tiene un enorme
significación. Una vez Miguel Ángel me dijo, ¿tú te has dado cuenta que eso fue en el siglo XV todavía? No era siglo XVI, es siglo XV. Y allí viene el hombre que le da el nombre al continente, por la razón que sea, que es Américo Vespucci. Vienen 2 italianos, vienen 2 portugueses, y todos los demás son casi todos andaluces, sevillanos. Vienen esa expedición de 57 personas. El cartógrafo vasco vizcaíno, que era Juan de la Cosa. Y hacen un derrotero de la costa de Venezuela, un derrotero que no es como la gente cree, que pasaron por ahí rapidito, no, el derrotero fue detalladísimo, porque un año después estaba hecho ese mapa, y no era el mapa solo de la costa de Venezuela, era el mapa de toda la costa prácticamente de América, que es el famoso mapa de Juan de la Cosa del año 1500. Ellos tienen el único incidente violento que hay, por eso es que pienso yo que Alonso Ojeda hay que evaluarlo de varias maneras, ahora que está la moda de la decolonización y de maldecir todo lo que es la conquista, o lo que llamaron conquista. Ellos bajaron varias veces en la costa para abastecerse. Tienen un solo incidente violento, que ocurre en un sitio denominado Puerto Flechado, que hoy se sabe perfectamente que es Chichiriviche en Falcón. Ahí en Puerto Flechado hay un flechado que muere, quedan 56 personas. Uno murió, una sola persona murió. Un costo bajo para una expedición de tanta significación como vamos a ver ahora. Y ahí en Puerto Flechado los indígenas les regalan, porque no todos los indígenas estaban en contra de ellos, había un grupo amistoso, una garra que lo consigna Vespucci en una de sus cartas. Dice, le han dado una garra de una onza. Todavía no se sabe qué es la onza, porque las cartas en italiano, en Italia la onza es casi un animal mitológico, ¿ven? Pero la onza es el primer reporte de jaguar para la historia. Es una garra que le dan a Alonso de Ojeda, los indígenas, disecada probablemente o de adorno, en Puerto Flechado, que es Chichiriviche. Pasan el cabo Cabo San Román, por toda la costa muy precisa de Venezuela, y ahí aparece el nombre de Venezuela, pero no dice Venezuela, dice Venezuela con Z, ¿verdad? En el mapa de 1500 dice Venezuela, y Venezuela, como todos los nombres, están allí ambiguos, no hay puntos marcando los nombres, era otra cartografía. Bueno, ellos, en la población de Venezuela se baja Alonso de Ojeda. En Colombia lo llaman el descubridor de Colombia, porque es la primera persona que descubre la costa colombiana y funda una ciudad en La Guajira, con un establecimiento, pues, La Guajira, que no duró nada. Y en la isla le obsequian una dama, una indígena. Le obsequian una indígena, el jefe de la isla, que se convierte en la primera mujer indígena de América del Sur casada, porque se casó. Ojeda era extremadamente católico, se casa con su indígena, a quien él llamó Isabel, con nombre cristiano, y le obsequian un conejo. Y ese está registrado por Pietro Mártir de Anglería en un libro que se llama De Orbis Novo, El Nuevo Mundo. Dice, le obsequian al capitán Ojeda un conejo igual a los de Castilla. Dice, ese es el tercer animal del siglo XV de Venezuela. Es un silbilago, un conejo de monte, pues de lo que tenemos aquí, teníamos incluso en Maracaibo. La Universidad del Zulia, que está tan montada, estoy seguro que tienen conejitos de esos bonitos. Sí, entonces, bueno, me detuve bastante aquí para explicar que esto fue lo que me llevó. ¿Dónde era ese Venezuela? ¿Dónde era ese Venezuela? Ese es un debate interminable en nuestra historia. Y este es el mapa de Juan de la Cosa, que no es cualquier cosa, para hacer juego de palabras. Es todo el continente africano, y aquello que está marcado en verde es todo el continente americano. No aparece la península. Creo que hasta la península de Florida está como pegada allá. O sea, señores, esto lo hicieron en menos de un año. Esto ni los investigadores con financiamiento de millonarios de las fundaciones que hay ahora para financiar proyectos de geografía hacen una cartografía de esta magnitud y lo publican, porque abajo dice, la carta la hizo Juan de la Cosa en el año de 1500, es decir, y la única información que tenían era el derrotero
de Alonso Ojeda. ¿Ve? Y está la costa de Venezuela allá, que lo que yo mostré ahorita es la copia de ese mapa. Ese mapa está en el Museo Marítimo de Madrid. Es lo que llaman un portulano, una cosa grande en varias piezas de cuero de chivo pegadas. Y este mapa no hay, por supuesto, pinturas ni fotografías ni nada que se parezca, sino recreaciones de Juan de la Cosa y este señor que está aquí, que era su amigo, un bachiller, un título universitario, quién sabe cuál universidad será, pero ya habían universidades en Europa, por lo menos en España estaba Alcalá de Henares y la de Sigüenza. Este señor se llama Fernández de Enciso, Martín Fernández de Enciso. Él escribió la primera geografía moderna, la primera geografía renacentista, 1519. Es la primera geografía renacentista. Se llama Suma de Geografía. Y era muy amigo de Juan de la Cosa y por supuesto tuvo acceso a la cartografía y a todos los diarios de toda esta gente. ¿Ve? Entonces, en esta costa, efectivamente vemos allá el nombre Venezuela, dice, Venezuela, con C, Venezuela. Y está el cabo de, bueno, hay varios, está Puerto Flechado, Boca del Drago, ahí está todo, dice Venezuela. Y les indico una cosa, no fue que entraron al lago y miraron, le dieron la vuelta al lago y entraron al río Catatumbo, que aparece allí, ese río Catatumbo. Ellos no saben dónde nace, le dijeron que eso nacía por allá en una isla mística, pero entraron al río Catatumbo. Así que esta gente pasó varios días, ellos salen el 18 de mayo de 1499 de Sevilla y llegan a Maracaibo, a Venezuela. Llegan a Venezuela el día 24 de agosto de 1499 y entran al lago. Y ahí ocurre ese intercambio, el conejito, la muchacha que le regalaron, todo eso. Que es como una costumbre, ahora las venden, ¿no? Ahora las venden, los parojanos las venden, pero él se la regalaron o se la cambiaron, no sé, ellos traían para cambiar, la cambió por algo. Este es el derrotero que aparece en un sitio web colombiano y no es así. Estos no llegaron allí nada más, señores, dio la vuelta al lago, si no nos reportan la entrada del río Catatumbo, como un río grande. No hay una biografía. Hay un libro hecho en Colombia que se llama Ojeda, descubridor de Colombia. Yo lo he visto, lo tengo. No hay una biografía bien hecha, bien construida sobre Ojeda. Hay bastante información porque el hombre era inquieto, pero no hay una biografía de Ojeda. Lo más aproximado de una biografía es una novela de Vicente Blasco Ibáñez que se llama El Caballero de la Virgen. Era un hombre muy devoto de la Virgen, muy católico, y se casó con su mujer indígena. Ese es probablemente el primer matrimonio. Cuidado si no ocurrió en el siglo XV. La Virgen del cobre en Cuba, ¿no? Sí. Entonces, yo les quiero decir que esta gente fue mucho más detallada, y Enciso, con esos datos, publica en 1519 en la Suma de Geografía este texto que está en muchos libros de historia de Venezuela, pero muy mal interpretado. Y lo que yo voy a decir tiene méritos en varios historiadores, pero para mí el mejor historiador del periodo del contacto, de la llamada conquista y de la colonia en Venezuela es el hermano Nectario María. El hombre mejor documentado fue el hermano Nectario María, y copia de su archivo de Maracaibo debería estar aquí en el acervo histórico, porque hace 30 años yo lo llegué a ver en unos tomos. Sí, los orígenes copiados, sí, mecanografiados en copia al carbón. Y hay otra copia en la Fundación La Salle en Caracas, donde trabajaba Gilson, en el Instituto Caribe de Antropología y Sociología. Son montones de tomos. No hay nadie en Venezuela que haya hecho lo que hizo Nectario María. Además hizo catálogo. Hay un equivalente en Colombia, que es un abogado llamado Janusz Friede, conocido como Juan Friede, que hizo lo mismo. No sé si se conoció con Nectario María. Hicieron lo mismo y al mismo tiempo en el archivo de Indias en Sevilla. Catalogaron los documentos, el uno para Venezuela y el otro para Colombia. Friede tiene una colección enorme de documentos para la historia de Colombia.
Dice, desde el Cabo de San Román, esto creo que es lo único que voy a leer en toda la conferencia. Desde el Cabo de San Román, lo copié con la grafía original, al Cabo de Coquibacoa, o sea, Cabo San Román en la península de Paraguaná, y el Cabo de Coquibacoa, que es en la punta oriental de la península de La Guajira, es el Cabo de Coquibacoa. Dice, hay 3 isleos en triángulo. Nadie había interpretado eso. ¿De qué se trata 3 isleos en triángulo? Hay 3 isleos en triángulo. ¿Dónde están esos isleos? Bueno, allá están, el archipiélago de los Monjes, que son unas islas minúsculas, y son 3 pares de islas. O sea, hay dos y dos. La del norte, la del sur y otra que está aquí en la parte oriental. 3 isleos en triángulo. Entre estos 2 cabos se hace un golfo de mar en figura cuadrada. Bueno, ahí más o menos cuadrangular, digamos. Al Cabo de Coquibacoa entra de este golfo otro golfo pequeño. O sea, hay otro golfo pequeño que es allá donde están el 3 y 4. El golfito que está por debajo de San Carlos y la isla de Zapata. Otro golfo pequeño. En la tierra 4 leguas. Y al cabo de él, acerca de la tierra, está una peña grande que es llana encima de ella. Y encima de ella está un lugar de casas de indios que se llama Venezuela. Ahí no hay nada que no sea plano excepto Isla de Toba. Todo lo demás son bancos de arena. La única peña era Isla de Toba. Yo no detecté esto. Hay una persona que tiene que tener el mérito de haber detectado esto. Y es la persona más oscura que nosotros podamos imaginar. Quizás muchos acá lo han oído nombrar, pero lo olvidamos. Es un historiador de la villa de Altagracia, de los puertos de Altagracia, llamado Christian Oldenburg. En su pequeño libro sobre la villa de Altagracia, él dice, esto tiene que ser Isla de Toba. Ahora, ¿de dónde se documenta Oldenburg? De Nectario María, pero Nectario María no conocía esa costa. Y no tenía, Nectario María confunde y piensa que son los peñascos que uno ve al pasar el puente, los peñas que ve uno, que hay una costa alta ahí por el Manzanillo, en Maracaibo. Está en 10 grados entre este Golfo de Venezuela y el Cabo de Coquibacoa, hace una vuelta al agua dentro de la tierra a la parte del oeste. Y en esta vuelta está Coquibacoa. O sea, Coquibacoa está en el codo del Golfo de Venezuela. Es una población perdida, no sé, en ese codo, porque aquí lo dice muy bien Martín Fernández de Fris. Entonces, Isla de Toba, primera noticia, la población de Venezuela estaba en Isla de Toba. Y tengo otras pruebas, esas sí son mías, no son de Christian Oldenburg. Bueno, yo trabajo con estas imágenes solamente para decirles que yo estoy asombrado con lo que hicieron estos navegantes. Aquí no se ve porque está muy oscuro, pero hay un puntico blanco muy cerca del borde de la foto satelital, que es los monjes del sur. O sea, ellos documentan los monjes de una manera, ahí está, esta es una foto desde un satélite de imágenes de sensor remoto, de cómo son las 3 islas, que son muy pequeñitas. Pueden ver, ahí hay una antena, o sea, es una cosa que de 3 cuadras, 2 cuadras de tamaño, ¿no? 2 hectáreas, no sé. Son 3 islas, y ellos lo documentan, dice, hay 3 isleos, están, son isleos, son islitas pequeñas. Los monjes. Y estos son los textos originales, aquí aparece por primera vez impreso Venezuela, dice aquí, Cabo de Coquibacoa, que Vespuccio lo pronuncia, lo escribe con la grafía italiana, Coquibacoa, con la CH, que en italiano es Coquibacoa. Vespuccio, y habla de la y le dice, esto es más o menos es lo que yo transcribí. Este es el texto, ese es el mapa, y aquella es la carátula del libro con privilegio real, como dice abajo. La suma de geografía. 1517. Las personas que hacen este descubrimiento, que aportan esto, el trabajo del descubrimiento del lago Maracaibo, un trabajo extraordinario del hermano Nectario María, un sacerdote lasallista, fue publicado, creo que esta es una segunda edición, fue publicado por el Instituto Zuliano de la Cultura, ¿no? Hay una edición anterior, y está el libro de Christian Oldenburg, de la Villa de Altagracia y su comarca, un libro raro, cada vez más difícil de conseguir, en donde aparece eso, y esa información fue repetida en un libro sobre el municipio insular Padilla, que escribió el exalcalde Alciro Amado Pereira,
también lo escribe y dice: Venezuela debió haber estado en Isla de Toa. Ahí no hay mención de Palafito, ojo, pero el nombre, la gente vio el lago, porque les digo, dentro de los siguientes 30 años están descritos de una u otra manera todas las cosas que se ven a diario en esta cuenca, las cosas importantes, los fenómenos macro, el lago, la gente. Esta es una foto reciente, pero bueno, imagínense, la gente cuando está el tiempo bueno se ve la montaña, porque no es mantequilla tener una montaña de una pared de 5.000 metros en el sur del lago, se ve así cuando está el ambiente, la atmósfera despejada. Vieron el río Catatumbo en el primer viaje, hoy entraron probablemente, pues si no, no lo documentan de esa manera. Y por supuesto vieron las habitaciones, porque están descritas en las cartas de Vespuccio. Y estoy seguro que Vespuccio le dio el nombre a Venezuela. El nombre viene de Venecia, para mí, pero es una controversia porque esa opinión ha sido rebatida por gente muy bien informada, lingüistas que afirman que el nombre es de origen indígena. Pero, porque hoy dicen, ¿cómo vas a comparar eso con Venecia? Oye, un amigo zuliano, Cheo Fernández Freites, allá en Caracas, me dijo que él había ido una vez a Venecia y se sentó con su esposa en un restaurante que estaba en el agua, pues, y olía muy mal, olía a cloaca. Y escuchó en otra mesa que había unos maracuchos, pues supieron inmediatamente por el acento, que le dijeron: oye, nosotros venimos de Maracaibo, venimos a oler lo mismo que olemos los parafinos. Claro, el mismo logro fecal, digamos, ¿no? Pero eso es un cuento que traigo yo experiencia que a cualquiera se le puede ocurrir comparar los palafitos con Venecia, aunque haya en ese entonces, allí no lo nombre, pero estoy seguro que habían palafitos en los alrededores de Isla de Toa, y que Isla de Toa probablemente no dice que es una isla, tampoco dice una peña, no dice que es una isla, pero pudo haber estado conectado, porque el canal entre Isla de Toa y San Carlos es angosto, y hay un manglar allí. Entonces, pudo haber estado conectado, no se sabe cómo estaba el nivel del mar, y también voy a mencionar qué pasa allí. Vieron los palafitos, vieron las tormentas del lago, entraron en agosto. Eso debe haber estado, las tormentas del lago ocurren cada día en un sitio distinto. Las trombas o mangueras, aquí hay una que tiene 3 trombas, 3 mangueras al mismo tiempo. Y los fenómenos electroatmosféricos del cual no vamos a hablar hoy, porque eso es otra conferencia, ¿verdad? Ahora, en esa época todavía no se había, siglo XV no había nacido el eurocentrismo. El eurocentrismo aparece a partir del Renacimiento. Y esto es un mapa que venden los australianos, que se llama el mapa del mundo correctivo universal de MacArthur. Esto lo hacen los australianos. Los australianos no ponen a Europa como el centro del mapa mundi, como aparecen todos los mapas mundi que nosotros compramos. Europa y el meridiano cero está en Inglaterra, sino que colocan a Australia en el centro, y además lo ponen de cabeza, porque no hay punto de referencia en el espacio cósmico que diga que el norte está hacia arriba. Entonces, en el 1500 no existía esa visión, por eso es que el primer mapa detallado del lago de Maracaibo está boca abajo, que es el mapa de 1535 de Fernández de Oviedo. Sin embargo, fue publicado en 1851. El mapa no fue publicado sino hasta 1851, porque la obra completa de Fernández de Oviedo apareció en ese año. Y allí aparece una isla, y dice Tota, no dice Toa. No sé, he tratado de ver qué quiere decir, pero aparece esa isla allí. No dice Venezuela, sí aparece Maracaibo, y aparecen los ríos, y aparece el famoso mapa de Fernández de Oviedo, basado en las descripciones ya de las expediciones de los Welser y todo eso. En 1535 había ocurrido la expedición de Finger, que fue en 1531 a 32, y varias de Federman. Un mapa de finales del siglo XVI, que aparece en un atlas, no me acuerdo quién es el autor del atlas, no, tiene allá las islitas, sí tiene una islita ya en el estrecho, pero no tiene el nombre.
Pero es un mapa pequeñito, un librito de este tamaño. Entonces, bueno, no podíamos esperar mucho detalle, ¿no? La cartografía del siglo XVII, 1600, este mapa es muy importante, porque este mapa, hay que confiar en los mapas que hicieron los que entraron al lago. Este es el mapa que aparece en la obra de Alexander Schmeling, que escribió Los Piratas de América. Y es el que relata todas las historias que nosotros no sabemos de piratas, son las únicas que existen, son las de Schmeling, no hay más. Y todo lo que venga después son recreaciones de esa historia, que era el médico, cirujano, barbero de Henry Morgan y del Olonés. Era un protestante francés. Ellos se llaman, ¿cómo se llaman los protestantes franceses? Un hugonote que fue vendido como esclavo en las Antillas y comprado por esta gente que eran los piratas. ¿Por qué existían los piratas? Porque los españoles tenían una legislación que prohibían que barcos extranjeros atracaran en los puertos de sus colonias. Solamente iban a Surinam y a lo que llamaban el Brasil holandés, que es hasta Salvador de Bahía. Todo el noroeste brasileño, Natal, los puertos de Recife, todo eso era Holanda. Y no, todo lo que ellos codiciaban tenían que hacerlo ilegalmente. Por eso nace la piratería, por las normas. Se inventa la norma y a la autoridad se inventa la trampa. Y aquí aparece este mapa, la versión original es en holandés. Yo tengo el mapa holandés, pero no estaba bien escaneado. Y hay una versión en francés, hay un libro traducido a muchas lenguas. Dice Isla Borica, pero la isla que nos interesa, que se ve aquí, que está como todo pegado. El nombre allí es la isla de las Palomas, de las Torcaces, en francés por supuesto. Y en holandés también, Isla de las Palomas. No dice Isla de Toa. Y la otra isla ya dice Isla de la Vigía. ¿Ah? Entonces, la vigía eran los puntos de vigía de la barra que se establecieron precisamente por las incursiones de los piratas. Aquí hay otro mapa del siglo XVIII, principio del siglo XVIII, que no está en ninguna isla. Pero aparecen todas las islas del Caribe magnificadas a una escala totalmente desproporcionada con el resto de Venezuela. Las ven allá. Todas las islas, Margarita, la Tortuga, todo eso es un gigante. Sí. Este es un mapa, esto lo hizo un copista, un dibujante, no lo hizo un cartógrafo. Y hay otro mapa que es copia de copia, que sí tiene las islitas, allá las tiene allá abajo, metidas después del estrecho, ahí están las dos islitas. Y hay unas lagunas al sur del lago. Muy mala cartografía esta comparada con la de Juan de la Cosa. Luego está esta de 1780, Bonn, un francés, una versión alemana, y aparecen las islas allí, la isla de la Vigía, dice allí. Hay personas, estoy seguro, para su tiempo, muchísimo mejor preparadas en su campo que yo. Ahí está Adolfo Ernst, que fue fundador de la Academia de Ciencias en Venezuela y del Museo Nacional de Ciencias, un erudito, el profesor Ángel Rosenblatt, que escribió este librito que se llama El Nombre de Venezuela, donde él afirma que el nombre de Venezuela es de origen indígena. Y él era un lingüista, no cualquier lingüista. Rosenblatt era polaco de nacimiento, pero no era cualquier lingüista. Y Adolfo Ernst era sajón, no sé, de una parte prusiano. Ernst tiene un trabajo que creo que fue reproducido en el Zulia Ilustrado, en donde dice que la palabra toas viene de tua, que significa negrura en lengua guaraní. Ese era un empeño que había en el siglo XIX de vincular todo con los guaraníes. Entonces es como decir que una palabra portuguesa tiene origen siberiano, o sea, la posibilidad es bastante remota. Eran inventos por querer conectar el gentilicio de América, que es tan diverso y tan variado y con tantas raíces lingüísticas. Por supuesto, quiere decir negrura porque en Toas hay carbón. Ese carbón está documentado en una famosa relación de Maracaibo, del lago de Maracaibo, de Argüelles y Párraga de 1579, que fue una relación que se hizo para el rey en España,
dice, habla de la isla y ya la llama Isla de Toas, allí en 1579 Isla de Toas. Y el profesor Pexo Pernilla me recordó que hay unos indios que llaman indios Toas. Yo tengo una hipótesis. La palabra toar o atoar significa enfilar, arrimar un bote a un sitio. Los indios Toas eran los que toaban a los que iban a entrar a la barra. Yo creo que la isla de los Toas es la isla de las personas, de los prácticos. Los prácticos. Esa es la hipótesis, esa es mi hipótesis moderna. Ahora, el nombre de Venezuela, bueno, yo creo que es totalmente europeo, porque no es el único caso. Colón embarcó en sus barcos, en sus naves, embarcó muchos árabes, persas, gente que hablaba las lenguas de Asia, porque él pensaba que iba a encontrar las Indias. Eso también hay un libro escrito también por el doctor Wilber y Cecilia Ayala, publicado por la Fundación La Salle, en donde habla de todos los vocablos que se dicen taínos del Caribe y que eran en realidad palabras árabes, que los que andaban con Colón le ponían los nombres en árabe o en persa. O sea que estamos medio engañados, ¿no?, con la historia. Entonces, si aquí venían unos italianos, yo no veo porque no les vaya a parecer que era una Venecia pequeña, despreciable, o les impresionaría, no lo sé. Es lo que nos han dicho siempre, pero no es en Santa Rosa. No era en Santa Rosa, ni era en la península de Paraguaná, en Punta Macoya, como decía Hernández Baño, el historiador español que vivía en Falcón. Creo también hay un mito diciendo que esos palafitos, porque encontraron bases de palafitos con Crutzen, con el arqueólogo, enterradas en una zona donde hay agua dulce, en Punta Macoya, en la península de Paraguaná. De paso debo decir que en Isla de Toas hay un manantial. Eso es esencial para que una población se asiente allí. Hay un manantial de agua un poquito salobre, está justo en un cerro que llaman el Manzanillo, un manantial que está todavía activo, pues hay agua, hay fuentes de agua. Ahora, yo conocía de esto, pero salió un libro hace poco que se llama La aventura de Jerónimo Keller, Hieronymus Keller. Este es un comerciante alemán de familia noble que conoció personalmente al sacerdote que inició la reforma en Alemania, a Martín Lutero. Lo menciona en sus diarios. Siendo muy joven hace un viaje a España porque lo mandan a irse a la familia, lo anima que se vaya a las Indias, y él narra en sus notas, en un álbum familiar de rico, gente rica, ilustrado con estas, no había fotos, pero había ilustradores que él encargó. Jerónimo Keller, el viejo, ese es él ya viejo. Él va y hace una travesía por toda Alemania y llega a España y se embarca en un viaje a las Indias en 1533. Venía en ese barco, dice que no se entendía nadie, dice que venía gente de Amberes, de Portugal, griegos, polacos, alemanes, sajones, no sé qué, todo. Dice que venían españoles, no los entendíamos, dice, no se entendía nadie en esa tripulación. Y venía, en ese barco venía Jorge Espira a asumir de gobernador, y venía, o sea, el segundo gobernador alemán de Venezuela, y venía Nicolás Federman, que venía por segunda vez, porque ya le había cruzado el mar, y había andado por toda la zona, y gente que ya había estado en Venezuela. Ellos venían en el barco, y eso está narrado en ese libro que fue publicado en España hace pocos años, pero las acuarelas las descubrió Friede. En el Museo Británico está el cuaderno, yo también las vi, y yo pedí copia de algunas de las imágenes porque son muy impresionantes. Friede menciona en el libro Los Buelces en la conquista de Venezuela, menciona a Jerónimo Keller y pone una pequeña reproducción y dice la isla de Venezuela, pero está tan oscuro y feo la reproducción que yo tuve que ir allá y pedir para ver el manuscrito, a ver qué cosa era. Y bueno, quedé impresionado porque Keller no llegó a Venezuela. Él menciona todo, describe con lujo y detalle el desfile militar que hay cuando se va a embarcar en el gobernador de Venezuela, Jorge Espira.
con quienes iban tocando los bombos, cuáles eran los pajes, los escuderos, los arcabuceros, todo lo describe y lo ilustra además. Cómo fue esa pompa en Sevilla para abordar el barco que iba a las Indias, pero el barco, las cosas no eran tan fáciles. Lo agarra una tormenta, tienen que casi que se ahogan todos, llegan a las Azores, embarcan y tienen que regresar y él se baja en Portugal y dice, no, yo no está nuevo. O sea, se asustó, se bajó. Pero cuando él se baja ya le han contado todas las cosas de Venezuela y le dijeron que Venezuela era una isla. Era una isla. Él encarga para sus diarios una cosa así de gruesa, escrito en alemán antiguo, pero este autor, Luis Méndez Rodríguez, lo tradujo. En sus diarios, bueno, ya él describe que los conquistadores estaban cometiendo atrocidades, torturando a los indígenas. Esta ilustración es Teodor de Brie, del siglo XVI. Esta ilustración es de Nectario María, de 1950 y algo, los orígenes de Maracaibo. Cosas que pasaron, pues. Utilizaban a los indígenas, los esclavizaban, los mataban. O sea, ya él escucha de eso, de esas noticias, sin haber estado en Venezuela. Y él ilustra en su álbum personal lo que ocurría entre los españoles que tienen barba y los indígenas en Venezuela, como él se imaginaba Venezuela según las descripciones. Y ilustra, esto sí lo vio él, ilustra el desfile. Las personas que van allá en los caballos son 3 oficiales alemanes: Jorge Pira, Nicolás Federman, que iba de segundón y había sido lugarteniente de alfil, ya había estado, que cruzó 2 veces el océano, o sea 4 veces cruzó el océano Federman, porque dejó un libro escrito que se publicó después que murió, que era La historia indiana. Lo dejó escrito antes de venirse en el segundo viaje. Y está el desfile para embarcar, y luego, esto es lo más impresionante, la isla de Venezuela, con unas cuevas, una isla, y dice claramente en el texto, yo lo puse aquí abajo, pero empieza Isola de Benixola, pero además cuando está el texto en alemán dice Klein Venedig, que significa pequeña Venecia. En alemán, esa fuente no la conoció Rosenblatt. Ese manuscrito se hace por primera vez público hace 4 o 5 años en el libro de Koerner. Entonces ahí aparecen, miren, las cabras, que ya habrían metido cabras, las casas en la parte alta de la peña. Mi hipótesis, porque sé que en Isla de Todas habían cuevas, y ya les voy a explicar por qué, quedan muy pocas, porque es caliza. Las cuevas se desarrollan principalmente en caliza, hay cuevas en arenisca también, pero esta es una peña de caliza, muy importante la parte de la geología. Este señor que está allí, Vicente Marcano, que es un químico venezolano, muy buen químico, estudiado en Europa, hermano de Gaspar Marcano, etnógrafo y arqueólogo, visitó las cuevas de Isla de Todas y reporta 14 cuevas a finales de 1800. Antes de fallecer, murió muy joven. Vicente Marcano fue a estudiar las tierras nitrosulfuradas, o sea, el guano de los murciélagos, en las cuevas de Isla de Todas. Esta foto la hice yo en un viaje que hice con Mir Campos. Hice 2 viajes en esa época, eso finales de los 80, principios de los 90. Y tomé algunas fotos en blanco y negro y otras de una cueva grande que ahora tiene una virgen allí, que la llaman la cueva de la Virgen, pero se llama Gruta de Nuestra Señora de Lourdes del Manzanillo. Abajo está el manantial y hay una casa. Es una de las pocas cuevas que quedan en la Isla de Todas. Vicente Marcano manda una carta que está publicada, alguien la consiguió, pero la vida de Vicente Marcano está bien estudiada, hay libros sobre su vida y sobre su obra científica, a un científico italiano, en donde cuenta todas las cuevas y los nombres de las cuevas de Isla de Todas. Más adelante. Esto fue en otro viaje que ya estaba la Virgen en la cueva. En la entrada de la cueva pues está mi hermano menor y está Lara. Yo lo subí a los niños, tomé ese riesgo y yo no sé qué edad tenía Ángela, pero estaba muy pequeña. Y eso fue una locura de mi parte, poder subir esos pequeños, porque andaba yo solo con los 3 chamos. Hay una virgen que pusieron allí y eso es lo que ha hecho que respete. Pero
En Isla de Toa habían palafitos alrededor de Isla de Toa y en todo alrededor al norte en la parte de San Carlos, lo que llamamos San Carlos, ¿verdad? Estos palafitos sirvieron de modelo a los alemanes en el siglo XIX, que hicieron las casas de baño en los aticos. Esos palafitos se los copiaron, pues, los palafitos de los indígenas, los alemanes. Y bueno, en Santa Rosa en 1930, hace casi 100 años, esta foto de Ferrebú, Ciro Ferrebú, y donde todavía existen palafitos, pero aquí en esa época, en los años 30, todavía había los palafitos del techo de palo, ¿verdad? La hipótesis de que Venezuela sea un diminutivo despectivo de Venecia, para mí tiene bastante sentido, después de haber visto esa otra noticia que les traigo, que es los manuscritos de Hieronymus Kohler. Y bueno, esto es ya los palafitos del sur del lago, que ya tienen otro estilo porque son otros materiales y otros colores. Pero bueno, esto fue lo que vio esta gente. Y de Isla de Toa hay muchas noticias zoológicas interesantes. Por ejemplo, estas gráficas son del siglo XIX, finales del siglo XIX, porque tomamos las fotos y las llevamos con la gente más vieja de Isla de Toa, hace 20 años. Y nadie conocía. Alguien dijo, este que está aquí, este niñito que está aquí, yo creo que era mi abuelo. Imagínate. Hace 20 años la llamamos. Este es un tiburón blanco que entra al lago. Tiburón blanco no, perdón, tiburón toro. Tiburón toro, que es el famoso tiburón de los lagos de agua dulce, el lago de Nicaragua y todo. Es el tiburón que entra, el que más agrede al ser humano, y es el tiburón que entra al lago. Y en el lago de Maracaibo hay pesca de tiburón para vender aletas de tiburón cuando hay veda de cangreja. Eso me lo dijeron en Barranquita. Nosotros pescamos tiburón cuando hay veda de cangreja y exportamos las aletas. Ahora, entonces, esta gráfica es de Isla de Toa, es una postal, no es una postal, es una foto que se envió como postal, y atrás dice que es Isla de Toa, es un manuscrito escrito con tinta. Esta también, que ya la publicó el profesor Tito Barros en un trabajo, yo le facilité la fotografía de un manatí cazado en Isla de Toa, de manatí lo comiendo. Y bueno, y hay otras noticias espectaculares. Por ejemplo, en el año 1911, el tamaño, ¿no?, de ese manatí, ¿no? 1911, en 1912 aparece el trabajo, pero el visitante llegó en 1911. Wilfred Osgood, un investigador, estudioso de mamíferos y aves de un museo, creo que un museo de Chicago, en el Field Museum de Chicago, en Estados Unidos, hace un trabajo que se llama Mamíferos de Venezuela, del norte de Venezuela y del oeste de Venezuela y el este de Colombia. Y reporta allí que habían matado 2 jaguares que iban nadando hacia Isla de Toa, saliendo de los manglares de la desembocadura del río Limón. Mataron 2 jaguares que iban nadando, y los jaguares son grandes nadadores. De hecho, hay trabajos científicos sobre las habilidades de los jaguares para nadar. Entonces, hace ese reporte allí entre líneas. Al final del trabajo, habla del jaguar. Sí, unos lugareños cazaron 2 jaguares que estaban llegando a Isla de Toa, en el lago. Entonces, es para una curiosidad, ¿no? Pero hay otras cosas. Por ejemplo, alguien recordará el varamiento de la orca en el año 1978, que varó entre San Carlos e Isla de Toa. Y esa orca se la trajeron a la Universidad del Zulia. Está una parte del esqueleto, está en el Museo de Biología. Y esto es la llegada de la orca a los terrenos de la Facultad de Ciencias en 1978. El señor de los pantalones acampanados, el recordado profesor Ramón Acosta. Ese es Ramón Acosta. Sí, y los que van allá detrás del camión son Tomás Urdaneta y el gallego Eugenio Rodríguez. Ese es Ramón Acosta. Entonces, esto fue el primer reporte de una orca para Venezuela, ¿no? En 1978, y se publicó mucho después, en los años 90. Pero ahora las orcas están pululando por todo el mar Caribe, comiéndose todo, porque son unos grandes depredadores. Es un delfín. Este pesó casi 2 toneladas y midió 8 metros y algo. Y bueno, la Isla de Toa tiene este aspecto aún, en esta época, un aspecto... Es una isla pequeña, se puede recorrer toda en un día. Tiene peñascos, tiene las cuevas, en caliza. Quiero mostrarles algo interesante. Porque en 1911
un señor, un geólogo joven, Ralph Arnold, fue llamado por las compañías inglesas a una reunión con el alto mando militar de la Marina inglesa en Londres y lo envía el gobierno de los Estados Unidos. La operación es una operación comandada en Londres, pero quienes participan, quién sabe por qué razón, no sé si eso lo han investigado los que hacen historia petrolera, son geólogos norteamericanos. La operación que se gesta en 1911 es mandar un grupo de geólogos un momentico. norteamericanos a explorar petróleo, las posibilidades de petróleo en Venezuela. En ese grupo, que todo el mundo pensará que venían grandes geólogos muy entrenados, vinieron puros recién graduados, pero gente con una disciplina admirable. Gente de 21 a 27 años, esos fueron los que llegaron. Los geólogos de la primera campaña de exploración petrolera, y entran en 1911 entran por Trinidad y Huánuco, y en 1912 hacen dos sujetos de apellido Jocelyn y Merritt la primera expedición a la cuenca del lago de Maracaibo, que la hacen por la zona de Maracaibo, Cañada Honda, todo eso era monte, ¿no? Y luego se meten y hacen el perfil geológico de las cañadas de Maracaibo, todo eso es un documento. Al año siguiente llega este señor que está aquí sentado con un sombrero, y allá en el extremo derecho, ese se llama Faison Dixon. Ese es un personaje que hay que hacerle un libro para Venezuela. Pero él llega en 1913 y no sé en qué año se va, pero después se va como un alto ejecutivo, después de haber pasado todas las calamidades que se pueden pasar con un explorador. En 1913, Faison Dixon va por un camino, un riel que había hasta el Mene de Inciarte, que es un lago de asfalto que queda cerca de Cachirí, y reporta el Mene de Inciarte. De la libreta de Faison Dixon está el primer mapita del Mene de Inciarte, 1913. Pero Faison Dixon es además el fundador de Casigua el Cubo, que hubo una disputa entre los geólogos norteamericanos que abrieron el campamento en un sitio que ellos llamaron el Cubo, por una roca grande que hay ahí en la Serranía de la Paloma, me pareció un cubo, y los obreros que iban al lado, comandados por el ingeniero venezolano Pedro Torres Arnáez, nativo de Casigua de Falcón, y todos sus obreros de Casigua de Falcón. Entonces el campamento de un lado se llamaba el Cubo y donde estaban los obreros se llamaba Casigua, y por eso se llama Casigua el Cubo, pues llegaron esa fue la fórmula de consenso, Casigua el Cubo, que nadie se sabe. Faison Dixon ideó los dos tipos de casa, estilo Casigua 1 y Casigua 2. El Casigua 2 eran las casas tipo palafito, pero sobre tierra, para evitar el ingreso de serpientes y hormigas y todo ese tipo de cosas. Faison Dixon visita por primera vez el Mene de Inciarte, y Faison Dixon hace la primera exploración geológica después de Vicente Marcano, que iba con otro fin, para Isla de Toa. En 1913, sus notas de campo se refieren al distrito de Mara. Tuvimos acceso a las notas de campo y menciona cosas muy interesantes de todo lo que es los yacimientos en San Carlos. Revisa muy bien la geología y, por ejemplo, toma los rumbos de lo que él está haciendo en lo que llama Punta Vigía, con B grande allá. Punta Vigía, junio 17 de 1913. Arriba dice Dixon, está firmado, y esta es su letra, y está Punta Vigía, todo está, La Rosa, Granito, todos los rumbos. Por ahí hay una nota a lápiz que dice 1 milla, 1000 pasos. O sea que medían las distancias por los pasos. Estamos hablando de lo más primitivo de la geología. Equivalencia, establecer equivalencias Sí. útiles. Y él llega a un sitio llamado Punta Diablo. Toas. Tu Punta Diablo for Toas by boat. En barco. Llega a Punta Diablo, es un sitio, una punta que se llama Punta Diablo. Y ahí en Punta Diablo, mira aquí dice, 1000 pasos, 1 milla. Dice aquí en lápiz, ¿no? Para que tengamos una idea. Y él consigue una mina de asfalto en Isla de Toa, que ni siquiera los científicos de Isla de Toa la conocen. Mira, Ascanio Rincón, interrogado, dice no sé dónde está, pero está en Punta Diablo. Y hay fotografías que él toma en 1913.
Y está allá, bueno, puse allá arriba lo que está escrito atrás, ¿no? Dice Asphalt Seat to North, Isla de Todas. O sea, Manadero de asfalto. manadero de asfalto al norte de Isla de Todas. Están las fotos, no se ve muy bien, están ellos. Y estaba una foto de la Punta del Diablo. Aquí dice coal, o sea, el carbón. LS es limestone, todo esto es caliza, y por allá dice granito, y lo raya con un creyón. Pero lo importante de esta gente es que ellos hacen un mapa. Para los que no han tenido la oportunidad de conocer un mene es un brotadero de petróleo natural, puede tener muchas extensiones, o puede ser, este es uno de los más importantes porque se han conseguido muchos fósiles de animales que quedaron entrampados allí, el Mene de Inciarte, descubierto para el mundo científico por Faison-Dixon, pero ya era explotado en el siglo XIX para exportar asfalto, porque había ahí hasta unos rieles para allá y salían por Carrasquero. El trencito salía por Carrasquero. Sí. Esto es Inciarte, la de la izquierda, ¿no? Sí. Y aquí yo tengo una foto que conseguí de Ascanio Rincón, que es un paleontólogo notable, fue mi estudiante, que está ahora fuera de Venezuela, en Estados Unidos. Él es nativo de Isla de Todas, es un naturalista y conoce muy bien Isla de Todas. Él hizo su tesis de pregrado en los murciélagos fósiles de las cuevas de Isla de Todas y su doctorado en los fósiles del Mene de Inciarte, que es este Mene en donde estaban recuperando una pequeña parte. Yo coloqué aquí que los Menes en Asturias son todo un tema para estudiar culturalmente, porque está hasta el mismo año que estamos hablando de Faison-Dixon, Udón Pérez está publicando un poema que se llama La Casa del Corzo, sobre un venado que se queda entrampado en un Mene y lo cazan allí, pero probablemente un poco antes, Marcial Hernández, que fue rector de la Universidad de Zulia, escribe un cuento, algunos acá lo conocen muy bien, que se llama La mina de asfalto, que también es sobre un cazador que así se convierte en una tragedia, que se queda entrampado persiguiendo unos animales que quedaron en el asfalto. Pero esa historia las escuchaban de los cazadores, pero también están ya en las crónicas de 1500. Por Edgar Allan Poe. Sí. Y bueno, nosotros por ejemplo encontramos una vaca hundida, pues esto es el cráneo de una vaca en el Mene de Inciarte, o sea, es el sitio perfecto para eso. Isla de Todas tiene un gran potencial porque tiene un Mene que ni siquiera la de Todas lo conocen. Lo descubrió Dixon hace 110 años y como está en la Punta del Diablo, que para allá no hay cómo entrar, sino es por bote, seguramente los pescadores lo conocen. Pero nuestros amigos ilustrados de Isla de Todas con doctorado no lo conocen y son gente que se conocieron la isla. Ajá. De las notas, hay un gran mapa que hicieron Dixon y Burton Clark. Clark reportó en 1914 en un trabajito, el Mene de Inciarte, y habla un poquito de Todas, Burton Clark. Pero hay una cosa interesante aquí, porque está Zapara, que aquí dice Zaparra, San Carlos. Esta es la pluma de Faison-Dixon y está toda, y aparecen estas dos cositas rayitas que dicen posibles fallas. La geología del Caribe es una de las más complejas de toda la Tierra. Es un motivo de debate de más de 100 años. El origen de las islas del Caribe, el origen de Centroamérica. Y Faison-Dixon descubre que hay una falla que pasa por la Isla de Todas. Isla de Todas es un terreno alóctono, o sea, un terreno que no es originario de Sudamérica. Es una cosa rara. No forma parte de la geología, ni de la península de La Guajira, ni de las arenas que están por allí depositadas, que son todas aluviones. Es como una cuña que sale allí por compresión. Y Faison-Dixon encuentra las fallas. Están allí, ahí está la leyenda, le llaman mapa de La Guajira, pero el mapa es un mapa grandísimo. Pero yo tomé la imagen de esto, ¿no? Posible falla. ¿Ve? Pero la detecta, ¿no? Y él pone allá en celeste limestone, que significa caliza. Y él reporta en la libreta, aquí hay hornos de caliza y se hacen ladrillos. Y se extrae piedra para construcción. ¿Cuáles construcciones? Bueno, ya vamos a ver, o sea, eso no es nuevo tampoco. Él lo está reportando hace 110 años, pero es mucho más antiguo.
Este es un mapa geológico más o menos reciente de lo que son las fallas y lo que se llama la placa del Caribe. Y estos son los bordes de la placa del Caribe. Todo este bloque se movió del Pacífico hacia acá, en un tiempo geológico de todas estas islas orientales, Barbados, Martinica, todas estas islas de acá que son volcánicas, y esto que está aquí, que es un arco volcánico, esto forma el borde de una gran placa, que es la placa del Caribe. Esa placa estaba en el Pacífico, y esto en algún momento fue parte de Centroamérica. Y posiblemente Isla de Toa, Península de la Guajira y Paraguaná fueron parte de Centroamérica. Tiene una importancia biogeográfica grande, a pesar de que allí, digamos, no hay mayor territorio, extensión territorial para un estudio biogeográfico que pueda dar evidencia, porque donde hay terrenos reducidos hay extinción desde el punto de vista biológico. Pero esa falla, aquí lo vemos mejor, porque aquí se ve el bloque, que toda la cuenca del lago Maracaibo es como una intrusión cruzada por fallas. No es Sudamérica, es otra cosa. Claro que emergió los Andes, y aquí por la misma compresión que origina, que aquí termina rápidamente la Sierra del Perijá y empieza la provincia de La Guajira, y hasta emerge Isla de Toa, y emerge la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la montaña más alta fuera de los Andes, entre el Pico Aconcagua y los Rocky Mountains en Canadá, Estados Unidos. Tiene casi 6.000 metros de altura. Y está esa salida, esa peña, la famosa peña de Isla de Toa, allí. Y esa falla se llama la falla del Pilar, que pasa, y hay otra falla que pasa muy cerca, que es la falla de Oca, o sea que no se peló Faison Dixon de 21 años, recién graduado. O sea, era gente que vino a hacer su trabajo. Además lo favoreció el territorio, el terreno, que era un terreno sin mucho bosque y todo eso. Entonces, eso para darle... aquí hay otro ejemplo de que él habla de que hay hornos para hacer hornos de caliza, para hacer cemento. Se hacía cemento, y los hornos son hornos históricos. Están inventariados, creo que en los libros de patrimonio cultural que hizo el IPC hace unos años. Existen, los he visto, tengo fotografías de los hornos artesanales para quemar caliza para producir cemento. Pero toda la caliza que salió de Isla de Toa, que es el único sitio donde hay roca en todas esas playas arenosas, fueron las con las que se construyeron las fortificaciones de la Barra, que son cosas históricamente muy importantes y patrimonialmente muy importantes. Dos de las cuales desaparecieron, que eran la de Barbosa y el fuerte de Zapara, porque toda esta zona, por ser bajíos o bajos de arena, están en constante dinámica. De hecho, en el libro El Sistema de Maracaibo de Gilberto Rodríguez publica la evolución desde 1755 de las islas del estrecho, cómo ahí desaparecen y aparecen. ¿Ves? Me acabo de enterar que el islote de San Bernardo se lo dedica en San Bernardo al primer presidente del Instituto de Canalizaciones, Bernardo Rodríguez Damper. Me lo dijo ahora el profesor Pexo. Es su suegro. El islote se llama San Bernardo, pues se lo dedican a Bernardo Rodríguez Damper, padre de Bernardo Rodríguez Iturbe, que es un islote que está aquí al norte. Este islote que lo hacen artificialmente con el dragado del canal. Isla de Toa es esto, pero todo esto son barras de arena y esto es cambiante. Esto en algún momento se va a cerrar otra vez si no lo canalizan, pues por eso es que es la canalización permanente. Y Zapara en muchos momentos estuvo pegado, no era isla, como a veces San Carlos tampoco es isla, está pegado ya. Entonces hay una gran dinámica en la zona, y quería decir que toda la caliza que se usó, y vimos que está hasta en el Zulia, un torreón allí de las fortificaciones, algo emblemático junto con el relámpago del Catatumbo, para dos edificaciones que ya no existen, que se las bajó el mar, estarán enterradas allí sumergidas, digamos, que son, uno es el reducto de torre de la barra de Barbosa, y el otro creo que se llamaba el fuerte de Zapara, que es ahora el torreón de Zapara, que es el que está más hacia un lado. Y está el gran castillo de San Carlos, que también fue hecho con caliza y piedra de ojo, pero la mayor parte es caliza
de Isla de Toa. O sea, ahí empezó el saqueo de Venezuela, para ser más preciso, el saqueo ambiental de Venezuela. Aquí vemos muy bien Isla de Toa. Y aquí está la isla de Pescadero y el islote de San Bernardo. Por aquí, esto es San Carlos y Zapara. Entonces, el torreón de Zapara está por aquí y el castillo de San Carlos. Ah, perdón, no el castillo de San Carlos, el castillo de San Carlos creo que está aquí. Y esto que está acá se llama Isla de las Palomas, como aparece en los mapas, en los primeros mapas que vimos del siglo XVI y XVII. Isla de las Palomas. Pero ahí está la piedra caliza, pues, a tirar para el techo. Se la bajaron de donde estaba más cerca. Y quizás cuántas casas de toda la isla y de todas esas islas, las casas fueron hechas con eso. Pero eso, bueno, eso es interesante desde el punto de vista de que esas fortificaciones tienen un interés histórico muy grande, porque yo creo que no hay un sitio en Venezuela donde haya tantas fortificaciones juntas. O sea, le metieron el pecho a eso, porque ponerse a construir ahí en ese solazo sin un árbol no es mantequilla. Eso es una proeza de arquitectura y de ingeniería y de albañilería. Hacer eso allí, con los hornos, ahí debe haber muerto bastante gente haciendo esas edificaciones, yo me imagino. Y bueno, todo viene porque había que protegerse de los piratas, ¿no? Que estaban entrando. Morgan entró 3 veces. Y en el año 2001 recibimos por tercera vez a este señor, profesor de la Universidad de Gales, paleontólogo de plantas, Christopher Berry, que lo llevamos a comer a un restaurante aquí en Maracaibo. Y en el restaurante me confiesa, me dice duro, que él era descendiente de Henry Morgan. Yo me quedo mirando, ¿cómo? Sí, no, yo soy descendiente de Henry Morgan. Y yo, bueno, no lo digas muy duro, porque allá era un sir y aquí era un pirata. Que saqueó Maracaibo y todo. Entonces, les muestro una foto de un descendiente de Henry Morgan. Él me demostró y me dijo, yo estoy bien así, descendiente de Henry Morgan. Y esto es una casa en La Pomona, en la casa de John Moody cuando vivía en La Pomona, que fuimos a comer. ¿Te parece? Sí, ¿En qué parte de la Pomona? no me acuerdo exactamente, pero es en La Pomona. Y bueno, estas son los mapitas que ya los mostré de las islas que hizo Esquemelin. Y bueno, estos son los grabados originales del libro Esquemelin, que bastante que hicieron, o sea, muy impresionante, bastante daño que hicieron. Eso es un episodio vagamente relacionado con Isla de Toa, porque tengo que decir que Isla de Toa no hicieron castillo. ¿Por qué no hicieron castillo en Isla de Toa? O torre de observación si ahí estaba la caliza. Porque es alta, porque ahí no hace falta poner una torre. Te encaramas en el cerro y ves todo. Entonces ahí tuvo que haber un punto de vigía allí también. Eso de los nombres hay que aclararlo. Yo no lo tengo.